de la alimentación en la secuencia de nutrición, pero esta vez tenemos un tema muy consultado también. ¿Hasta qué hora y qué podemos comer en la noche? Sobre todo para aquellas personas que tienen miedo a engordar y en realidad tantas otras situaciones. O los que ya no quieren comer en la noche, o los que no quieren. Pues que preparen sus consultas y tratan de poner su orejita ahí en el estómago, seguramente ese ritmo así va a sonar. Suenan, como decía mi papá, suenan todas las tripas. Todas las tripas suenan. Porque hay que tener en cuenta, si bien es cierto, la cena es una comida importantísima para poder cubrir todas nuestras necesidades de nutrientes y de energía, hay que tener algunos cuidados. Claro, además me imagino, Sarita, que tiene que ver mucho con la actividad que desarrollamos durante el día, cuáles son nuestros horarios, cómo estamos organizados cada uno de nosotros. Y bueno que lo planteas, porque eso también condiciona hasta qué hora o cuándo es mi última comida del día y qué cosa elijo en ese momento. O sea, claro, si es que hiciste ejercicio en la noche, va a haber un cambio. Si eres una persona sedentaria o llegaste a trabajar y estás sentado, comes y luego duermes, hay que tener algunas, digamos, recomendaciones que considerar si estás en sobrepeso o si no lo estás. También es importante. Por eso hoy justamente vamos a hablar en la secuencia de nutrición de tratar de absolver esta pregunta, ¿no? Que nos plantean, ¿hasta qué hora y qué podemos comer en la noche? Así es, porque además hay muchos mitos ahí, ¿eh? No puedes comer nada frío en la noche. Hace muchos años, por ejemplo, no se comía pescado en la noche. Ajá. ¿Qué? Porque se tenía esa idea de que el pescado te va a caer mal, te vas a enfermar y nada. Y mira que bueno que agarras el pescado, porque hay que recordar que el pescado es un tipo de proteína de muy fácil digestión. De alto valor biológico. Exactamente, además. Tiene muy buenas proteínas. Si es que es un pescado oscuro, tiene un omega 3 que es fundamental para todo este sistema nervioso, y sí es una excelente alternativa para la noche, ¿no? Y vamos a empezar con ese ejemplo. Un pescadito, por ejemplo, puede ser a la plancha, puede ser al horno, incluso eventualmente podría ser frito u horneado, que es una excelente alternativa, acompañado de una ensalada, una pequeña papa o una pequeña porción de yuca o de camote. Es una excelente cena ligera que podría ser perfecta, por ejemplo, para aquella persona que tiene una larga jornada de trabajo en oficina, ¿no? Que no ha tenido oportunidad de comer algo saludable en el día, ha llevado de pronto un sándwich, y para la noche esta podría ser una buena opción. Ese tamaño de papa o de camote va a ir variando dependiendo si está o no en sobrepeso, y eso sí, por lo menos desde que come esa cena hasta que se acuesta deben pasar al menos unas 2 o 3 horas para dar tiempo a la digestión. Mira qué importante eso, Sarita. Y hay algunas personas que dicen, y te planteo la pregunta, porque unas personas dicen, no, yo en el día casi no tengo tiempo de comer y como un sanguchito, como algo, de manera que en la noche, antes de ir a dormir, ahí sí me despacho bien. Mal, muy mal. Lo que sí puede ser válido es hacer un intercambio de tiempos de comida, es decir, el almuerzo, trasladarlo a algo ligero, porque nuestro ritmo del día, del trabajo, etcétera, nos permite simplemente tener una cosa ligera como un sándwich de atún o de pollo, por ejemplo, pero ya en la noche no dejar pasar ese tiempo de ensalada, una proteína de fácil digestión, que podría ser una tortilla de huevo también, podría ser pescado, y de repente esta pequeña porción de algún carbohidrato, ¿no? Entonces eso podría ser válido para este grupo de personas que tienen ese estilo de vida. Sin embargo, hay muchas personas que también optan por hacer el deporte ya en la tarde, en la noche, ¿no? Entonces, en ese sentido, las cosas podrían ir variando. Lo que tienen que tener en cuenta es que antes y durante el ejercicio, dependiendo de la intensidad, el agua tiene que estar presente, tal vez una fruta, ¿no? Y ya para la cena, su cuerpo todavía sigue en actividad, sigue con ese metabolismo activo, nuevamente la ensalada, una proteína también es importante, pero ya va a depender de cómo está tu estado físico. Podrías de repente incluir perfectamente un plato de fideos o de quinoa o de menestra, nuevamente con ensalada y un poquito de proteína, podría ser válido, ¿no? Lo importante de tener en cuenta es que debemos dejar pasar un tiempo suficiente para hacer la digestión, 2 a 3 horas antes de dormir, mínimo. ¿Por qué? Porque si no, este proceso de digestión puede seguir ocurriendo durante el sueño y con eso disminuir esta calidad de sueño, no tener una digestión completa y además dar mucho más tiempo para que estos excedentes de energía se almacenen en forma de grasa, porque no los estamos utilizando. Qué interesante, de manera tal que no hay que dejar la comida, no hay que dejar la cena para lo último y antes de irse a acostar, antes de irse a dormir. Y eso que hay mucha gente que ni la programa, ni la piensa, ya lo
que llego, encuentro y como. No, hay que pensar, hay que planificar y organizar nuestros tiempos de comida. Me encanta tratar, Jorge Abel, porque hay mucha inquietud, dudas sobre qué comer en la noche y cuánto tiempo antes de acostarse se puede comer. Así es, y tú habías comentado algo de algún tipo de alimentos, algunas recomendaciones, y yo te preguntaría también, antes de que continuaras, ¿qué pasa con la fruta? Hay gente que dice, no, yo solamente como fruta en la noche. Sí, o gente que dice, no como fruta en la noche porque me hace daño, además. ¿No es cierto? Y alguien quiere comer un mango y dice, no, el mango en la noche es malísimo. Sí, importante esas preguntas que suelen ser mitos además, pero hay algunas recomendaciones que hacer al respecto. Pero antes, ¿qué te parece si invitamos a nuestros oyentes a que participen con sus consultas al 212-4100? 212-716. Mi esposo tiene 25 años, él cena en 10 minutos y duerme. No, él cena y a los 10 minutos duerme. Ya es su costumbre, no está en sobrepeso, ¿tendrá alguna consecuencia? Sí, Juliana, en realidad no es lo recomendable, es mucho mejor que él pueda esperar. De repente no está en sobrepeso, de repente él no lo siente tanto, pero su calidad de sueño sí se va a venir afectada. Entonces, no solamente es por un tema de peso, es también de un proceso de digestión y de calidad de sueño que no se puede tener tan cercano a la hora de dormir una comida, sobre todo si es copiosa. Diferente a si es de pronto una fruta, porque la fruta tarda poco tiempo en digerirse y se va metabolizando, ¿no? En el caso de él, si es una persona que está en un buen peso y que comiendo así no está ganando peso, entonces si es que esa es su única alternativa, pues algo sumamente ligero. Pero nuevamente la recomendación es que debe pasar al menos unas 2 horas. Claro, además todavía tiene 25 años y sigue con ese hábito. ¿Qué va a pasar 25 años, mira tú, bueno, con razón pues explica que también no está en sobrepeso, ¿no? Una persona joven. Pero antes de recibir o de leer la consulta de Blanca en el Facebook, a mí me gustaría responderte lo que comenta Jorge Abel. Una ensalada de fruta eventualmente puede ser una cena. No es una cena completa y balanceada, pero que habría que evaluar en el resto del día cómo fue la alimentación de esta persona. De tal manera que dependiendo de eso, sí podría ser la cena una ensalada de fruta, y reitero, evaluando todo lo que se comió a lo largo del día, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, si eres una persona que tiene exceso de peso, que probablemente tenga problemas con la insulina o problemas con el azúcar, consumir un alimento rico en azúcares en la noche y disponerte pronto a descansar, sí podría ocurrir que esos azúcares en el proceso de digestión y de metabolismo se transformen en triglicéridos. Triglicéridos que pueden acumularse en tejido adiposo o triglicéridos que pueden hacer que eleven esos niveles en sangre también. Entonces, en esas situaciones no sería lo recomendado, pero eventualmente tener una ensalada de frutas como cena en la noche podría ocurrir. Así es. Bueno, y hay otra consulta a través del Facebook, esta vez Blanca, dice, en las embarazadas, ¿a qué hora debería ser la última comida para poder dormir bien? Ella tiene 5 meses de embarazo, tiene 32 años, ¿o es que no debe cenar, dice? Blanquita, definitivamente sí, tienes que cenar. Recuerda que tú en este tiempo de gestación tienes que tener todos sus tiempos de comida y en los horarios adecuados también. Y sí, igual que cualquier persona, la mujer gestante debería esperar unas 2 o 3 horas, o sea, ese es el espacio de tiempo que debe haber entre la cena y la hora de acostarse, y nuevamente la principal causa es el tema de la digestión, para que esto se dé adecuadamente y pueda haber calidad de sueño. Así es. Bueno, creo que sí, no, ese era el Facebook que teníamos de Blanquita. Ahora, otras personas también consultan si se puede comer un plato de fondo en la noche. Nuevamente, ahí sí necesariamente y con más rigidez tienen que pasar al menos unas 2 o 3 horas, porque esta combinación de grupos de alimento y que probablemente tengan una cuota un poco mayor que una comida ligera, de grasa me refiero, entonces requiere más tiempo de digestión. Entonces, de todas maneras, 3 horas. Si somos personas sedentarias, lo recomendable es que esa sea una pequeña porción, menor incluso en tamaño a lo que se ingiere en el almuerzo, una porción pequeña de guiso y acompañado necesariamente de una ensalada. Eso también es una alternativa, pero nuevamente hay que evaluar toda la comida del día. Pero sí es válido, por supuesto, que haya un plato de fondo como la cena en algunas personas que lo deseen, ¿no? Y Sarita, después te pregunto de las personas que van a los gimnasios y que los gimnasios ahora están abiertos hasta tarde, 10, 11 de la noche, y entonces ¿cómo hacen? ¿Cenan antes? ¿Cenan después? Excelente pregunta. Pero hay una llamada antes, desde Piura. Gabriela, buenos días. Muy buenos días.
Muchas gracias por la respuesta que me puedan dar. Yo lo que deseo saber es hasta qué hora, por ejemplo, uno puede comer chancho, y porque a veces hay cenas donde a uno le invitan chancho, hay cerveza, y si se puede combinar eso. Claro, Gabriela, muy buena pregunta. Sí, es cierto, eso ocurre, pero hay que ahí tener las previsiones del caso. Si eres una persona que habitualmente tiene una digestión lenta, entonces esta porción de chancho vas a tratar de ubicar aquella presa que tenga la menor grasa visible posible, y si tú ves esa grasa, retirarla, porque justamente es la grasa de que tiene el chancho que hace que ese proceso de digestión sea todavía más lento. Entonces una pequeña porción, nuevamente la ensalada ayuda, porque justamente esta fibra y las enzimas que pudiera tener van a ayudar en este proceso de digestión. Y si vas a tomar cerveza en ese momento, una pequeña cantidad también, porque hay que recordar que el alcohol también se metaboliza, y más bien muchas personas dicen, bueno, es bajativo, pero no, en realidad no tiene nada de bajativo, es subitivo, así que vamos a decirlo, porque más bien entorpece el proceso de digestión, ¿no? Otra cosa es que en algún momento se puede conversar, es un tema por sus componentes de un vino tinto en el almuerzo, es otra cosa que una cerveza. Claro, eventualmente tener una cena de este tipo puede darse, pero es una cosa eventual, no es algo que se va a dar 2 veces por semana y en la rutina diaria de una persona, ¿no? Eventualmente tomamos la previsión, nos servimos una pequeña cantidad, acompañamos después de una media hora, por ejemplo, un poco de fruta que van a ayudar a la digestión, entonces puede ser válido de esa manera. Una infusión también, pasada una media hora, también puede ayudar. Hay infusiones digestivas muy buenas, ¿no? Que pueden ayudar en ese tiempo. Y a propósito de eso también escribe Alicia y dice, tengo digestión súper lenta, tengo gastritis, no sé cómo la ha diagnosticado, habría que preguntarle, y me hace daño el pescado, llego a las 8 de la noche a la casa. Sí, bien, yo creo que amerita, por ejemplo, en el caso de Alicia, que vaya a un médico gastroenterólogo para que identifique dónde está el problema. Sí es cierto que hay personas que tienen intolerancias a alimentos que son sumamente saludables, ¿no? Hay gente que no digiere muy bien, por ejemplo, los almidones, almidón que está en la menestra, almidón que está en la papa, almidón que está en la yuca, entonces uno se siente pesado a pesar de tener una alimentación saludable, ¿no? Entonces sí amerita, Alicia, que acudas a un médico gastroenterólogo para que evalúe dónde está el problema en ese proceso digestivo. Y bueno, si te hace daño el pescado, pues hay muchas otras alternativas de alimentos que puedes ingerir en la noche, si es que hacemos referencia a las proteínas, el huevo, el queso, que también son suaves y de fácil digestión para la noche, y también podría ser el pollo, podría ser pavo, podría ser cerdo pero desgrasado, ¿no? Son otras alternativas, y recordar que lo que vayamos agregando, sobre todo en términos de aderezos, de salsas, de formas de cocción, es lo que muchas veces va a hacer que este platillo sea más pesado para la digestión, ¿no? A lo mejor no es que le caiga mal el pescado, sino cómo lo prepara. Exacto, podría ser esa una de las alternativas. Pero bueno, son